Da una seña, un conteo. El ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz, que se encuentra ubicado en la calle Quintana 635 en el barrio Lumi, Presidente Derqui, Partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, tiene el agrado de presentar su programa El Mensaje de la Nueva Vida. Un mensaje del cielo para el hombre actual que deambula por este mundo sin fe y sin esperanza, a fin de que conozca y reciba a Cristo su Salvador. Un mensaje del cielo para la Iglesia de Jesucristo, a fin de que se prepare como una virgen pura para su venida antes de que suene la final trompeta. Estamos muy complacidos de estar nuevamente compartiendo este espacio de nuestro programa. Les doy la bienvenida a nuestro equipo de trabajo, como a todos ustedes, amados oyentes. Hoy nos acompaña, compone esta mesa, nuestro hermano evangelista Juan Vera, nuestro hermano diácono Andrés Galeano, nuestro hermano Nazareno Insaurralde y nuestro hermano Eliseo Sepúlveda. En la operación técnica, nuestro hermano Lautaro y nuestra hermana Eunice nos está acompañando en la compaginación. Así que damos gracias a Dios, estamos contentos, muy agradecidos con Dios porque este es un momento tan especial para nosotros que podemos nutrirnos de la verdad de Dios, que podemos alentarnos y edificarnos mutuamente y saber, como dijo el apóstol Pablo, que la palabra de Dios nunca está presa, que siempre ella corre y es glorificada, llega a los hogares, a las familias, a los corazones de hombres y mujeres que tienen la buena voluntad de recibir la palabra del Señor. Muy bien, vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Siempre les invitamos, amados oyentes, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Mensaje de la Nueva Vida, a que cada día lunes puedan escuchar la emisión de nuestro programa y nos dejen su comentario, que es muy útil para nosotros. Si desea comunicarse personalmente, puede llamarnos al 11 57 56 14 59. Y sin demora de tiempo y en total agilidad vamos a estar escuchando lo que nuestro hermano evangelista Juan Vera nos comparte a continuación. Dios le bendiga a todos en este día. Agradecido a Dios porque Él me permite estar en una nueva edición con cada uno de ustedes del otro lado, como en esta mesa de trabajo, ya que el sábado pasado no pude estar por causa de trabajo, pero agradezco a Dios que Él me da la oportunidad de estar juntamente con ustedes para poder compartirle todo lo que Dios en este día me da y todo lo que en este día Dios nos dará a cada uno que hacemos este trabajo. Este trabajo esta tarea o esta meditación que voy a traer es una historia real, una historia que pasó en el 24 de marzo del 2015, un vuelo rumbo que salía de Madrid a Alemania, pero el copiloto decidió suicidarse, quitarse la vida sin pensar las 149 personas que llevaba arriba. Dice, no hubo ninguno que haya elegido la tragedia y mucho menos que contara con ella. Cuántas risas, cuántas alegrías, esperanzas, expectativas fueron compartidas durante el vuelo en los minutos antes de la tragedia. Ciertamente, muchos. Pero en algún momento alguien puso el reloj de aquellas vidas en una cuenta regresiva de 8 minutos. 8 minutos hasta la colisión fatal. 8 minutos finales de una existencia deseada, pero abrumadoramente interrumpida. La pregunta de hoy que Dios nos hace, tanto a nuestras vidas como lo que estamos aquí y a tu vida, ¿cuál es la mayor tragedia?
La cuestión crucial de la historia no debe ser determinar qué causas llevaron al copiloto a causar una tragedia como esta, aunque obviamente esto merece mucha atención y reflexión, sino saber en qué condición espiritual estaban todas esas vidas. Lo mejor es estar siempre preparado. Toda nuestra vida es un viaje real hasta un destino elegido previamente. Si elijo vivir con Dios y relacionarme con Él a través de la persona de su Hijo, Jesucristo, tengo vida eterna. Y por lo tanto estoy preparado para partir en cualquier momento del viaje, dejar este mundo para estar en la presencia de Dios en paz y seguridad, confiando en Él, que Él me recibirá en sus brazos de amor y perdón. Pero si yo elijo vivir independientemente de Dios, dando ningún valor y significado a sus invitaciones y llamadas para reconciliarme con Él a través del reconocimiento y la confesión de mis pecados, yo estaré sin preparación, arriesgándome a enfrentar la condenación y la separación eterna en cualquier momento cuando el viaje de la vida se interrumpa. Nadie es dueño de su destino, nadie puede predecir el día o la manera en que partirá para la eternidad a través de la muerte física. Es mejor estar preparado para cuando esta interrupción ocurra. Es mejor entregar nuestras vidas en las manos de Dios. Sí, querido oyente, querido amigo, amiga, tú que estás del otro lado, estas 149 personas, sin saber su destino, no tuvieron la elección de elegir, ni aún sin saber cómo estaban sus vidas espirituales delante de Dios. Como muchos en este tiempo, aún así, en este día Dios quiere traerte a la reflexión, no solamente de esta historia que puedo compartirte, sino de que tú puedas tomar una elección hacia la eternidad, esa elección que un día tendrás que en este tiempo o a su tiempo partir de esta tierra, dejar este cuerpo para poder estar una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Pero en este día, a través de Jesucristo, Dios quiere invitarte para que tú puedas vivir eternamente con Él y puedas en este día tomar esa elección correcta para que tú puedas obtener salvación a través de Jesucristo. Por eso, por medio de este medio, te invito a que tú puedas obtener, recibir, aceptar a Jesucristo como tu Salvador y que puedas llevarte esta vida que se llama Jesucristo, porque la palabra dice que en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Esa vida es la que vino a traer la salvación a todos los hombres, como en este día la salvación llega a tus oídos, llega por medio de este medio para que tú te lleves a Jesucristo. Por eso en esta hora te invito a aceptarlo, invito a que tú lo recibas y lo aceptes en tu corazón y que en esta hora lo confiese con tus labios para que Él pueda regalarte el regalo de la vida eterna. Dice así esta oración: Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto en mi corazón te acepto en mi corazón como mi Salvador como mi Salvador y te pido y te pido en este día en este día que perdones mis pecados que perdones mis pecados y que anotes mi nombre y que anotes mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Sí, a ti varón, a ti mujer, si tú has hecho esta elección, has aceptado, ya te has preparado para ese día, en la cual un día todos tendremos que morir, pero un día hemos de resucitar como nuestro Señor Jesucristo. Pero no te quedes si lo has aceptado, lo has recibido, sino busca en aquel que te dio la vida para que puedas conocerle y Él pueda llevarte a un nuevo nacimiento, una nueva vida que Él te quiere dar a través de Jesucristo, no solamente para salvación, sino para que conozca la verdadera vida. Por eso te aliento de parte del Señor y que Dios siga bendiciendo tu vida. Qué cruda reflexión, ¿no? Estamos hablando de algo que está muy a flor de piel de todo ser humano. El no saber, en este caso, la decisión del piloto de ese avión que marcaría el destino fatal de esas 149 personas, ¿no? Pero el mismo apóstol Pablo
que tenía una seguridad en Dios. Sin embargo, hablando de lo físico, dijo, a cada instante peligramos. Peligros en los caminos, peligros de asaltantes, peligros de malas personas, dice, porque todos no es la fe. Entonces hay un peligro constante, seamos cristianos o no cristianos, para nuestra humanidad, nuestra integridad física, ¿no es cierto? Que es eso, un escape de gas, un cortocircuito, un viento huracanado, cuántas cosas, como algo tan fatal e inesperado como esto, ¿no es cierto? Que dice la reflexión, cuántos irían ya imaginándose llegar al lugar deseado, encontrarse con personas queridas, ir a disfrutar unas vacaciones. Tal vez fue, como se dice, el viaje de mi vida, y fue el viaje de la muerte en realidad, ¿no? Entonces nos lleva a reflexionar, y sabiendo que Dios puso eternidad en nuestras almas, que nuestra vida física tiene fecha de vencimiento, pero nuestra existencia es eterna, ¿no es cierto? Estar preparados, poder estar preparados para cualquier momento que pueda algo acontecer. Es un tremendo llamado a la conciencia, ¿no? A través de esta reflexión, porque, como decía cuando leía a mi hermano, no controlamos el destino. Las personas dicen, bueno, mañana hago esto, lo otro, y ¿llegará ese mañana? ¿Podrán realizar esas cosas? Es tremendo y las personas lo viven así. El optimismo no alcanza. Es bueno el optimismo, pero no alcanza. Sí. Entonces, en un momento tenemos esa cita, como muchas veces se menciona, con la muerte y nadie puede escapar. Y a veces las personas están viviendo su vida, planeando, proyectando a futuro y no se ponen a pensar qué pasará si ese día le toca, cómo lo enfrentarán. Ahora nosotros a través de la palabra tenemos una confianza en Cristo Jesús y tenemos esa seguridad. Pero qué terrible sería, ahora nosotros nos ponemos a pensar qué terrible sería enfrentar ese momento sin ese seguro de vida. Amén. Por eso siempre Dios nos llama a la reflexión. Siempre Dios acude golpeando por medio de su palabra la puerta de cada corazón, de cada vida, que puede oír este mensaje, que puede oír esta palabra que viene de la profundidad, del amor, del corazón, de parte de Dios, hacia cada uno de ustedes, como un día Dios golpeó la puerta de nuestro corazón. Y si hoy estamos hablando y estamos reflexionando todas estas cosas, un día así también nosotros estuvimos, ¿sí? Planeando, pensando, o qué podríamos hacer, a dónde podríamos ir, sin saber el destino eterno, que es lo más primordial, que el hombre necesita conocer, que el hombre necesita saber y que el hombre necesita recibir, que esa eternidad es Jesucristo, la cual Dios envió para que todo aquel que crea pueda obtener este regalo de la vida eterna. Por eso siempre el fin de Dios a través de este programa es de que el hombre tome conciencia y que valore la existencia no solamente de la vida física que tiene un tiempo prolongado, sino que también pueda obtener la vida eterna antes que parta de ella. Bueno, mientras escuchaba la meditación de nuestro hermano y pensaba en esas personas, quizás subieron, como decía el pastor, pensando en visitar a alguien, en hacer algo que los iba a entretener, y no sabían que se encontraba su fin en ese lugar, que en unas horas, en unos minutos iban a estar
encontrándose delante de Dios y qué le iban a responder. Acerca de eso también me acordaba de un sermón muy tremendo, uno de los más conocidos de la historia, que es de un predicador llamado Jonathan Edwards, se llama Pecadores en manos de un Dios airado, donde el predicador enfatiza que la misericordia de Dios, si no fuera por su misericordia, uno estaría, los pecadores estarían encontrándose en las manos de un Dios completamente enojado con el pecado, que dice la paga del pecado es muerte, y enfatiza en mostrarle al que está sin Dios que solamente su pecado lo condena y es como una piedra que lo arrastra a las profundidades del infierno. Y en una parte dice, Jonathan Edwards dice: oh pecador, ¿puedes dar una razón por la que desde que te levantaste esta mañana Dios no te ha fulminado? Y ciertamente, sin Dios, ¿qué podría hacer? ¿Quién podría presentar algo para decir, no, Dios no me destruye por esto? No, ciertamente nuestro pecado nos condena. El pecado lo condena al hombre. Solamente Dios puede salvar, solamente Dios puede rescatarlo. Así que esa es la salida. Y también me acordaba el mismo pasaje que predicaba Jonathan Edwards, que está en Deuteronomio 32-35, dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Ciertamente ese es el llamado para aquel que está sin Dios, que se dé cuenta que a su tiempo, si sigue así a su tiempo, su pie resbalará. Y si no ha resbalado aún es porque Dios ha renovado su misericordia para su vida. Pero a su tiempo, dice su palabra, su pie resbalará. Qué tremendo, porque ahí vemos también la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Las personas muchas veces escuchan, o uno mismo también cuando estaba sin Cristo decía, pero ¿dónde está Dios? Y si hay un Dios, bueno, Él allá arriba, nosotros acá viviendo nuestra vida. Sin embargo, no solamente que Dios muestra su misericordia, su amor, eh, obrando a través de Cristo, manifestando ese plan de salvación, sino como decía nuestro hermano Juan, sino que también en este tiempo, a través de sus hijos, de la iglesia, está golpeando cada puerta del corazón de aquellos que están sin Cristo, que viven, que dicen esta vida es una sola y hay que vivirla, pero no se imaginan ese después, no ignoran, y será algo terrible poder terminar sus días sin Cristo. Sí, es mucho para meditar, y Dios quiera que nuestra meditación sincera para nosotros mismos sirva de alguna manera, este pensar en voz alta, sirva de alguna manera para el que está escuchando, y si no tiene a Cristo, que no pierda más tiempo. Como enfatizaba Andrés, que no hay mérito alguno en el hombre por el cual Dios no tenga que descargar su ira y su enojo. Y la demostración de ella fue la muerte sacrificial de Cristo. Si al que más él amaba, Dios más amaba, un hombre, ¿no es cierto?, en quien tenía contentamiento, él lo tuvo que matar de la manera que lo mató en la cruz del Calvario por el pecado de los hombres, entonces eso significa que no hay ningún mérito en el hombre. Por eso es que no hubo otra. También significa que Dios no negocia con el pecado. No. Dios lo destruye al pecado. Como escuchaba hace un tiempo, Dios cuando ve el pecado o se aparta o lo destruye. Así que Dios no negocia con el pecado. Si aún a su hijo mismo lo abandonó cuando en ese momento donde él tenía que entregar su vida, quiere decir que Dios no negocia con el pecado. Y les comparto, ya cerrando esta parte, Hebreos
capítulo 9, verso 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay escapatoria. Pero en este día hay una puerta abierta para ti, querido oyente, no por casualidad, por una suerte caprichosa, sino por el gran amor de Dios. Estás escuchando esta transmisión y es Dios el que habla a tu conciencia y a tu corazón, y es el Señor el que abre una puerta de escape, de salvación para tu vida. El precio ya fue pagado, solo tienes que creer y confesarlo como tu Señor y tu Salvador. Seguimos compartiendo con todos ustedes el mensaje de la nueva vida. Este programa es presentado por el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Nuestra iglesia está ubicada en la calle Quintana 635 entre Meiner y las vías del ferrocarril San Martín, a solamente 4 cuadras de la estación de Presidente Derqui. Nuestros días de reunión, nuestros cultos generales son los días martes y sábado a las 19:30 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Les extendemos a todos una cariñosa invitación en el amor de Jesucristo para que venga a compartir nuestros cultos al Señor, para que juntos alabemos, adoremos a Cristo, nos regocijemos en su presencia y recibamos su palabra. Y siguiendo con nuestra mesa de trabajo, nuestro hermano Nazareno Insaurralde nos comparte algo a continuación. Amén. Bueno, primeramente, algo que pasé por alto, quería saludar a mis hermanos, a cada oyente también, que del otro lado nos escucha. Escuché la reflexión de mi hermano Juan y pensé en voz alta, me metí de lleno en la reflexión. Así que bueno, saludarlos a cada uno y una vez más agradecido a Dios por esta oportunidad, por este medio donde la palabra puede correr y ser glorificada. Y en este día traje una meditación que lo he titulado con la ayuda de Dios, fe acompañada por obras. Y cuando hablamos de la fe verdadera, genuina, estamos hablando de una fe activa, una fe que está acompañada por obras. Obras significan acciones y eso demuestran lo auténtico que es esa fe. Porque al meditar en esa fe verdadera, yo me hacía una pregunta: ¿cómo se puede diferenciar aquel que le cree a Dios con aquel que cree en Dios? Como yo puedo decir, yo tengo fe, pero cómo se hace manifiesta a las demás personas. Porque si pensamos en aquel que solamente cree en Dios, que sabe que existe, como veíamos en el programa anterior, puede aún hasta llegar a una iglesia, cantar, tomar alguna que otra palabra que no lo comprometa tanto, pero luego vive a su manera, sigue viviendo a su manera. Y eso también tiene un nombre: religiosidad. Cumplir con Dios, pensar que el hombre piensa que viene a la iglesia, cumple con Dios y de esa manera después se siente en el derecho tal vez de pedirle alguna bendición, obligar a Dios. Entonces eso tiene un nombre: religiosidad. Sin embargo, la fe verdadera destaca sobre todo porque no es una fe fingida o actuada, aunque pareciera que es igual a la fe verdadera. Es una fe fingida, actuada y una fe muerta. Sino que esa verdadera fe obra, opera y nos lleva a una relación activa en dependencia de Dios. A través de esa fe verdadera nosotros podemos conocer más a Dios. ¿Quién es Dios? El problema de la fe fingida, la fe muerta, la fe carnal, el
pensar según mi razonamiento, lo que hace es que yo cree un Dios según mi razonamiento y ponga esa fe carnal fingida en ese Dios creado según a mi razonamiento. Por eso muy diferente a la fe verdadera. Y un hombre muy conocido por los cristianos dijo una vez, Martín Lutero, la fe sola salva, pero la fe que salva no viene sola. Y cuando hablamos de obra, no estamos diciendo que las obras son el medio principal de nuestra salvación, sino que la fe que salva se manifiesta en obra. La fe verdadera siempre produce frutos. Y eso es una manera para aclarar y no generar confusión. Entonces, es importante que podamos crecer en esa fe para dar vitalidad y de ahí una relación más íntima con Dios, madurar espiritualmente. Y eso nos llevará a confiar más en Dios, en ser fortalecido y teniendo esa fuerza poder enfrentar los desafíos, obstáculos, aflicciones, lucha con la ayuda de Dios. Pero a medida que también crecemos en la fe, se desarrolla más también nuestra capacidad de amar y servir a los demás. Hay un versículo que se encuentra en la Biblia, Gálatas 5:6, y ahí nos habla de la fe que obra por el amor. Por la fe podemos amar a Dios, a nuestro prójimo, y aún nos lleva a esto aún más allá, a nuestros enemigos. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y aquí no hay obligación, no hay una imposición, no hay una manera de querer ganar algo de Dios. Solamente lo hacemos porque Él nos amó. Y esa es la motivación, querer agradarlo, obedecerle, adorarle por siempre, manifestarle a todos. Pero algo que tampoco debemos olvidar, que también nos dice la palabra, es que si Dios nos amó así, y cuando hablamos de la manera que nos amó a Dios, eso encierra todo lo que Él hizo en su plan de salvación, dando a su Hijo amado, entonces no debemos olvidar que nosotros también debemos amarnos los unos a los otros, así como Dios nos amó. Tenemos que imitar a nuestro Salvador. El amor debe motivar cada obra. No basta con hacer una buena obra, tal vez impulsada por una obligación o una imposición o por quedar bien, sino tiene que ser una obra impulsada por el amor que dé evidencia de nuestra fe verdadera. Y podemos ponerlo así. Siempre hablamos que el Evangelio es una vida, no es religión. Y es un camino. Pero el auto para poder trasladarse en ese camino es la fe, no es mi razonamiento. Y el motor de ese auto, lo que impulsa, lo que mueve a ese auto es el amor. Y de esa manera no caeremos en rutina, en monotonía, sino que cada día será un desafío para nosotros, para crecer en la fe, para desarrollar el amor, todo ese amor que Dios derramó en nuestros corazones, poder desarrollarlo. Entonces ahí, una vez más, vemos por qué la fe verdadera, la fe de los hijos de Dios, es una fe activa, una fe que va en crecimiento. Aún la palabra habla de ciertas añadiduras que a medida que uno va avanzando se va adquiriendo. Así que de esta manera alentar a cada uno de nuestros hermanos a que permanezcan firmes en la fe y que también estemos atentos a examinarnos nosotros mismos y no caer en ese riesgo de lo monótono, lo rutinario que puede ser tan peligroso para un hijo de Dios. Amén. Pienso yo que esta es una de las cosas que cuando aprendemos acerca de la doctrina de la justificación por la fe, tenemos que aprenderla porque fue lo que Lutero también aprendió acerca de esto. Que digamos que está bien, sabemos que es una doctrina bíblica, pero no la entendíamos si no fuera porque Dios
hubiese utilizado hombres para que enseñen esta doctrina, y él entendió que uno era salvo solamente por la fe, pero la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica le contradecía. Bueno, si es salvo solo por la fe, uno puede ser cualquier cosa, puede ser un homicida y decir que es salvo y ya está. Y sin embargo él decía que esa fe verdadera que lo salvaba era una fe que venía acompañada por obra, porque ciertamente sabemos nosotros que en el momento que hemos creído, Dios no solo nos ha dado el privilegio de poder creer en Él, sino que ha dado su Espíritu Santo, y todo este es un trabajo de la fe, y por la fe hemos avanzado, y por la fe hemos vencido cosas que nos costaban, y por la fe hemos seguido creciendo. Pero lamentablemente hay muchas personas que no entienden bien esta doctrina de la justificación por la fe, y creen que es solamente creer, o simplemente, no, yo un día hice una oración y ya está, ya está con eso. No se preocupan por congregarse, no se preocupan por conocer a Dios. Entonces es algo muy importante para el cristiano entender verdaderamente que esta fe que nosotros tenemos es una fe que no viene sola, sino que es una fe que está acompañada por obras. Mientras el hermano compartía su meditación, me venía dos versículos donde el apóstol Pablo le escribe a la misma iglesia. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice que en el capítulo 1, versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en la segunda carta que le envía, él le dice en el capítulo 1, versículo 3 también: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces veía cómo el apóstol Pablo veía el resultado de la fe verdadera que había traído frutos, ¿no? Del trabajo, de la obra de vuestra fe, como dice aquí, la fe obra por el amor. Y en la segunda carta del apóstol Pablo le envía de nuevo y le habla, dice que veía que esa fe no se había quedado ahí estancada, sino que veía que esa fe iba creciendo. Y más adelante en el versículo 4 dice que ellos, aún en medio de la tribulación, eran pacientes y tenían fe, aún en medio de la tribulación. Entonces, como habla acá, que no es solamente la fe sola, sino que esa fe produce obras, produce un resultado y crece también. Amén. Es que el fundamento de nuestra fe está fundado en la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo. O sea, algo que se ejecutó, algo que se hizo. No es simplemente algo que Dios dice, sino algo que Él hizo a nuestro favor. ¿No es cierto? Entonces vemos a partir de ahí que, ¿por qué? Porque nosotros no vivimos de imaginaciones o de ilusiones. Mira que dice, de ilusión también se vive. No se vive de ilusiones. No vivimos de pensamientos o no nos alimentamos de palabras, ¿no es cierto? Vivimos en el mundo real, ¿no es cierto? Sea físico o espiritual. Existe una tarea, existe una obra, existe una labor. Y la fe justamente nos proyecta en un diagrama de Dios hacia, primero, recibir algo, que es la salvación de nuestras vidas. Después, recibir un nuevo nacimiento. Después, crecer espiritualmente. Y nos lleva a todo. Hay un proyecto de vida. Dios tiene un proyecto de vida para con nosotros. Entonces, eso en sí mismo requiere una tarea y un trabajo, que no son obras humanas, tareas humanas,
¿no es cierto? Cuando decimos tarea humana, obras humanas, significa de nuestro querer o parecer o de la forma en que se maneja el sistema a espaldas de Dios, sino que sí son tareas y obras conforme Dios lo ha planificado, lo ha establecido y Él ha iniciado en nosotros una buena obra. La reflexión que nos compartía Nazareno hablaba de que si yo me trazo una fe imaginativa, eso no es una fe verdadera. Y una fe imaginativa no tiene obra. Si alguien la quiere practicar, va a encontrar un montón de obstáculos. Por eso personas que han inventado falsas doctrinas, aún apoyadas en versículos bíblicos de la palabra de Dios, pero que son falsas doctrinas, ha llegado un momento de que han sucumbido, han fracasado, porque no llega un punto o pasa de moda, o bueno, pareció agradable en ese momento, pero después se terminó. Pero sin embargo, ¿no es cierto? La obra de la fe en nosotros, de la verdadera fe que viene de Dios, es algo que nace un día en nuestros corazones y nos mete en la eternidad de Dios, no termina nunca. Es algo que no se termina, y cuando se trata de la fe verdadera, va en un progreso, va en un crecimiento, va en cada día poder ver la gracia y el favor de Dios hacia nuestras vidas, en todo lo que uno pueda no imaginarse, sino viendo a la luz de la palabra lo que podemos conquistar, lo que podemos alcanzar por medio de la fe. Así es, muy interesante, ¿no es cierto? Siempre hacer énfasis, porque no se va a comprobar ni se va a descubrir la realidad de lo que creemos, si no se entra en ese funcionamiento de las obras de la fe. Y muy importante, como enfatizaba el pastor, en que no es algo forzado, no es algo que yo tengo que hacer porque, bueno, yo tengo que hacerlo porque así Dios me salva. Así. No, es algo que sale natural, esa misma fe que me llevó un día a quebrantarme en la presencia de Dios y confesarlo como mi Salvador, esa misma fe luego me lleva a seguir avanzando. No es algo forzado, no es que, una vez más tengo que, sino que es algo que sale por naturaleza. Por eso eso nos lleva a no caer en una rutina de siempre lo mismo, sino que nos sentimos motivados día a día. Y aún cuando Dios demanda algo de nosotros decimos, bueno, lo que es imposible para mí es posible para Dios. Recurrimos a las promesas de Dios, pero aquello que nos impuso a alguien en una religiosidad o nos imponemos nosotros nuestra imaginación, ¿quién lo va a apoyar? Dios no lo va a apoyar. Dios dice, muchachos, me nombran a mí, pero yo no tengo nada que ver. Pensaba así como nosotros en nuestra vida respiramos y no es que estamos a cada segundo pensando en respirar o en pestañear para proteger nuestros ojos, es algo que sale por naturaleza, porque nuestro organismo así está conformado, y bueno, así es la vida del cristiano, no lo hace por esfuerzo, sino que le sale porque su fe... Por naturaleza. Por naturaleza, porque su fe los lleva a eso. Bueno, eso es lo que dice, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Es algo que coordina saludable y perfectamente. Amén. Muy bien, estamos con todos ustedes muy gustosos, amados oyentes, de compartir esta mesa de trabajo que hoy Dios nos ha provisto. Sabemos que Dios es el que pone su palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y bueno, por este medio nos hace compartirla con todos ustedes. No es una iniciativa nuestra, es un propósito de Dios a través nuestro, pero para nosotros y para la vida de todos ustedes. Así que estamos aquí compartiendo
el mensaje de la nueva vida. Como siempre, le seguimos reiterando y alentando a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, el mensaje de la nueva vida, que escuche cada día lunes la transmisión y que también nos deje su comentario, su saludo, que nos sirve y nos hace muy bien a nosotros también tener una comunicación con todos ustedes. Si desea comunicarse en forma directa, puede llamarnos al 11 57 56 14 59. Y a continuación veremos qué es lo que nos ha traído nuestro hermano Eliseo para compartir con todos nosotros. Muy bien, saludo en esta hora a cada hermano, a cada hermana, a todos los que están escuchándonos en este nuevo programa. Que el Señor los bendiga, y quería compartir una meditación basada en el libro de los Salmos, también el capítulo 119, en el versículo 57, dice así: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. La primera vez que aparece en la escritura la palabra hebrea, que aquí se traduce como porción, es en el capítulo 14 de Génesis. Allí nos narra la escritura cómo Abraham se encuentra con Melquisedec, donde él le da sus diezmos. Y unos versículos más adelante, Abraham estaba con el rey de Sodoma, que por gratitud le dijo a Abraham que se podía quedar con todo el botín que habían recuperado allí en una guerra que habían tenido, solo que dejara libres a los cautivos. Y la palabra aparte aparece cuando Abraham le responde a este rey que solo le preocupa llenar las necesidades de los hombres que le acompañaban en la batalla. Yo le leo el capítulo 14 de Génesis para que lo tengamos. El versículo 24 dice: excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte, esta palabra, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Y básicamente en ese momento lo que decidió Abraham era que Dios era su porción, así como David lo muestra acá, porque allí en unos versículos anteriores Abraham le respondió al rey de Sodoma en el versículo 22: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Él no, en ese momento, decidió no tomar nada de lo que este rey le estaba proponiendo, sino que él había alzado su mano a Dios. Y en el capítulo 15, después usted léalo, el versículo 1, Dios le recompensa diciéndole que Dios mismo era su escudo y que su galardón iba a ser de sobremanera grande. Entonces vemos cómo primeramente aquí David escribe: mi porción, por decirlo de otra manera, lo más importante, la parte que yo voy a elegir en mi vida es el Señor. Vemos como Abraham también hizo lo mismo, rechazó riquezas en ese momento y eligió a Dios. Y todos en algún momento de nuestra vida nos llega la ocasión donde tenemos que elegir cuál va a ser nuestra porción en nuestra vida. Si bien somos cristianos, somos hijos de Dios, pero muchas veces nos distraemos, dice la Escritura. Pablo le dice a Timoteo que aquel que milita no se enrieda en los negocios de la vida, sino que su fin es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, en el momento donde somos tentados a distraernos, a correr nuestra mirada de nuestro galardón, de nuestra porción, de lo más importante de nuestra vida,
es donde nosotros debemos recordarnos quién es lo más importante, donde debemos recordar y decidir si es necesario nuevamente que nuestra porción es Dios, lo más importante, nuestra tierra. En la tierra para nosotros Dios. Josué dijo lo mismo. Le dijo a Israel que ellos decidan a quién iban a servir, pero que él y su casa servirían a Dios. Y la multitud que estaba, tenemos otro ejemplo, la multitud que estaba enfrente a Pilato, que le dijo Pilato a la multitud: ¿a quién van a elegir ustedes? ¿A Jesús o eligen que liberemos a Barrabás? Y esa multitud no eligió a Cristo, sino que eligió a Barrabás. Los levitas, que son un cuadro que representa a los creyentes del Nuevo Testamento, dice en Números capítulo 18, versículo 20, que ellos no recibieron porción terrenal porque Dios le dijo que Él mismo era su parte. Y la pregunta que se nos surge a nosotros, ¿tenemos al Señor como nuestra porción en esta tierra? ¿Hemos escogido al Señor como nuestra porción? Y concluye este versículo diciendo: he dicho que guardaré tus palabras. Luego de que David había afirmado que Dios era su porción, David también toma un compromiso. Él había dicho, había afirmado con todo su corazón que iba a guardar su palabra. Muchas veces vemos que a muchas personas les cuesta obedecer a la palabra de Dios, y esto es porque carecen de un compromiso genuino en sus vidas. Para que la decisión de escoger a Dios como porción cambie verdaderamente nuestras vidas, es necesario que esto incluya el compromiso de obedecer su palabra. Como se nos habla acá de una fe que produce obras, no podemos decir: lo más importante de mi vida es Dios, Él es mi porción en esta tierra, y hacer lo que nosotros decidimos hacer a nuestra manera, no. Sino que, como David, he decidido que obedeceré su palabra. En cada momento de la vida vemos que David decidía obedecer a la palabra de Dios, aun cuando cuando Dios mismo lo confrontaba, él siempre escogía regresar a la palabra y a su compromiso con la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, quería, por medio de este versículo, que es hermoso conocer el corazón del salmista en ese tiempo, que en cuanto a lo que nosotros hemos recibido, por cuanto Cristo ya vino a esta tierra, Él tenía muchas limitaciones, pero sin embargo, todo lo que había recibido y recibía de parte de Dios, Él lo agarraba y lo tomaba como lo más importante. Y dijo esto: mi porción es Dios. Que nosotros cada día también tengamos esa disposición, poner los ojos en Jesús. Amén. Que singular, ¿no? Porque habla como por prefigurar que tengamos delante de nosotros una comida, ¿no es cierto?, una tarta o una torta, y que sabemos que es una parte la que nos toca y nosotros escogemos una parte de todo eso, ¿no? Si bien el Señor dijo: no me escogiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, pero salvando la diferencia de que Él fue el que tomó la iniciativa, que por eso le conocemos, como decía la reflexión, frente a tantas distracciones, frente a tantas oportunidades, nuestra inclinación, nuestra mira está puesta en el Señor, ¿no? Y es tremendo porque alguien podrá pensar que esto es algo resignado para una persona de bajos recursos, de pocas posibilidades, pero David, fama le sobraba, éxito le sobraba, poder lo tenía, valentía y cuantas cosas, pero sin embargo me parece a David
ver en David el Pablo del Antiguo Testamento que decía, pero cuántas cosas para mí eran riqueza, éxito, fama, cuando por la excelencia del conocimiento de Cristo era estimado como pérdida y basura, y aún estimo todas las cosas por basura con tal de alcanzar a Cristo, ¿no? Entonces qué tremendo que es esto, que pensemos que es una decisión nuestra, ¿no? Es una decisión nuestra, es una inclinación nuestra. La Biblia dice que debemos de aprobar lo mejor, y para nosotros lo mejor es Cristo, ¿no? Amén. Sí, que recordaba, si bien es un ejemplo, digamos, negativo, y nosotros queremos alentar siempre, pero recordaba que Pablo dijo, Demas me ha abandonado, amando más a este mundo. Demas estaba con el apóstol Pablo, ¿no? Alguien que había recibido la revelación de parte de Jesucristo mismo, podía disfrutar de cuántas cosas, de conocer a Cristo por medio del apóstol de una forma única. Sin embargo, él escogió amar más a este mundo. Entonces vemos las oportunidades. Él tuvo que decidir y eligió mal, pero nosotros que somos hijos de Dios también acá, que el Señor nos llama por medio de su palabra, que hemos sido enriquecidos en Cristo, debemos elegirlo cada día a Él y descubrir todo lo bueno que Él tiene para nosotros también. Gloria a Dios. Cuántas cosas, ¿no? Dios muestra a través de su palabra, aún a sí mismo, Moisés. Él prefirió sufrir con su pueblo a ser un príncipe, a tener las riquezas que en ese tiempo Faraón tenía, alcanzar fama, gloria, pero él prefirió sufrir con su pueblo y tomar la mejor porción, ¿no? De que Dios lo use como ese instrumento para sacar al pueblo de Israel y llevarlo hasta la tierra prometida que Él le mostró, y Dios cumplió. Y así también, si lo vemos en nosotros, cuántas cosas Dios nos ha dado a través de Jesucristo, lo ha mostrado a través de Jesucristo, lo hemos experimentado y lo experimentamos a través de Jesucristo. ¿Qué nos puede ofrecer este mundo si la mejor porción la cual hoy podemos tener y podemos recibir es Jesucristo? Amén. Me recordaba de la respuesta del Señor a Marta cuando le reprochó que no tenía cuidado de ella y que María solamente quería estar a los pies del Maestro, aprovechando la ocasión para escuchar sus enseñanzas antes de que hacer sus quehaceres domésticos, y el Señor le dijo, ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Por eso, a través del versículo que mencionaba Eliseo, vemos que con Dios nunca perdemos. El mundo puede ofrecer, tentarnos con cuantas cosas que en sí son vanagloria comparado a lo que es Dios, y que solamente Él satisface todo nuestro ser. Entonces nunca perdemos con Dios. Y qué importante es como hijos de Dios vivir cada día para Dios, ponerlo en el primer lugar. En esos momentos de luchas, aflicciones, o que el mismo mundo quiere tentar, nosotros decidir tomar la mejor porción. Tan claro así como dijiste, saciar. Cuando estábamos en el mundo, cuántas veces quisimos saciar, contentar nuestra alma, nuestro corazón, y el único que lo sació, lo llenó, nos dio esa felicidad, esa seguridad, fue Jesucristo. Por eso, cuando vemos y comparamos lo que este mundo nos ofrece a través de la moda, a través de la tecnología, aún a través de la tentación hacia nuestra naturaleza, no se compara con lo que Dios hizo a nuestra alma, a nuestro corazón. Y eso nos da la plena certeza, la plena seguridad que lo que estamos hablando
es para ti, varón, es para ti, mujer, para todos aquellos que están del otro lado, oyendo esta palabra, oyendo este mensaje de la nueva vida. Te extendemos para que tú también puedas comprobarlo, puedas experimentarlo, que no hay quien sacie el alma y la sed del corazón del hombre, sino es Jesucristo. Por eso, nosotros estando en esa condición, Él llenó nuestro vacío y ahora como hijo de Dios tenemos la oportunidad de día tras día poder tomar esa decisión. Y es verdad, van a venir esos momentos de tentación aún nuestros propios familiares. ¿Qué haces yendo a la iglesia? ¿Qué haces leyendo la Biblia? ¿Qué es eso de un Dios? ¿Qué es eso de querer conocerlo, de querer servirle, de querer agradarlo? Y va a estar esa tentación aún de los propios familiares. Pero qué bueno que nosotros con firmeza cada día, por lo que hizo el Señor, elegirlo a Él, poner la mirada en Él. Me acordaba justo con todo lo que hablábamos y cómo veíamos cómo la gloria de este mundo es vana, perece, sin embargo la porción que tenemos de Dios es esa que permanece para siempre. Y como meditábamos en eso, me acordaba de otra expresión de David también en el Salmo 16, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Después en el versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Y sí, por eso Pablo dice, prosigo a la meta, cada día con nueva fuerza, con nuevo ánimo, metiendo a lo que está por delante. No dice simplemente sigo, no, prosigo, como que hacía más firme cada día su decisión por el Señor. Muy bien, querido equipo y oyentes, hemos arribado a nuestra mesa redonda de hoy. Estaremos compartiendo con ustedes que en la familia de Dios no hay tinieblas. En la familia de Dios no hay tinieblas. Y cuando digo esto me hace acordar que cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto y envió las plagas, y envió plagas de tinieblas, y dice que en todo Egipto se volvió de noche en pleno día. Dice, más en tierra de Gosén, donde estaba Israel, había luz. Gloria a Dios. Y bueno, en la familia de Dios no hay tinieblas. Vamos a leer e iniciar nuestro recorrido bíblico en Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremendo, ¿no es cierto? Dios algo nos estaba adelantando a través de la obra de la fe que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la práctica del amor, ¿no? Y amar es una decisión,
esta palabra y esta exhortación y este esclarecimiento, como quieramos llamarlo, justamente le he dado a la iglesia, que conoce los mandamientos de Dios y que tiene la capacidad de llevarlos a cabo, pero siempre advirtiéndonos para no caer en el error por causa de nuestra humanidad y de poder, ¿no es cierto?, hacer lo que estamos capacitados y para lo cual fuimos llamados por el Señor que podamos hacer, ¿no es cierto?, que es practicar el amor. Haciendo un análisis del pasaje, nosotros vemos el verso 7, que dice que no escribía el apóstol mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habíamos tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, el verso 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Nosotros sabemos, mis hermanos y amigos, que las Escrituras en su totalidad son la revelación de Dios, su esencia, propósito y términos en los cuales trata con el hombre a quien dirige su palabra. Por eso nosotros podemos, Pablo dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil y apta para enseñarnos, porque no cambia las épocas, aún los pactos que Dios hizo con su pueblo fueron diferentes, ¿no es cierto? Pero Dios, su propósito y aún, ¿no es cierto?, los términos en los cuales Dios trata con el hombre a quien le dirige su palabra no cambian, son los mismos. Él no está sujeto a ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Por eso es que su objetivo en sus mandamientos son siempre lo mismo. Su objetivo en lo que Él manda son siempre lo mismo que Dios mandó, esto de practicar el amor, ¿no es cierto?, entre hermanos, es algo que es lo que Dios le encargó a su pueblo desde el principio. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es algo que desde el principio, ¿no?, el propósito de Dios no ha cambiado y lo que Él nos pide y lo que Él nos recomienda no ha cambiado. Solo que en un ascenso a su revelación y manifestación para con nosotros a partir de Cristo ha surgido una mayor posibilidad con la intervención de Jesucristo. Hay una diferencia, por eso es que dice, no se escribe un mandamiento nuevo, es lo mismo. Amarse entre hermanos era lo mismo. Pero sí escribe un mandamiento nuevo que es verdadero, dice, en Cristo y verdadero en ustedes. Es auténtico, es algo real, no es imaginativo, es algo veraz, ¿no? Entonces pareciera contradecirse, pero no se contradice, porque es lo mismo que en la ley mosaica de Moisés se había mandado, ¿no es cierto?, que sigue estando vigente para nosotros, pero bajo otras perspectivas mayores, porque Dios se humanizó y vino en la persona de Cristo e intervino en el tiempo humano,
¿no es cierto? Entonces esto dio una mayor posibilidad por la intervención de Cristo para que ese mandamiento sea llevado a cabo, ¿no es cierto? Y como lo vamos a ir viendo en nuestra conversación, ¿no es cierto? Que realmente el mandamiento no cambió, pero sí hay cosas mejores, como el escritor a los Hebreos también habla y dice de los pactos de Dios, dice que ahora hay un mejor pacto que está establecido a favor de nosotros a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Que aquellos pactos eran reales de Dios para con su pueblo a través del derramamiento de sangre de animales inocentes, pero ahora a través de la persona de Cristo hay un pacto mejor, un pacto superior para nosotros. Entonces, en cuanto al mandamiento, también es el mismo mandamiento, pero ahora hay cosas que se han incluido no como exigencia, sino como recurso, como posibilidad de una mayor garantía de que nosotros realmente podamos amarnos los unos a los otros. No sé si nos queda en claro esto, ¿no es cierto?, que estamos diciendo, que estamos compartiendo en esta mesa de trabajo. Amén. Esto quiere decir entonces, pastor, que tiene una gloria mayor. Ahora, el poder amarnos los unos a los otros, el ver que Dios derramó todo su amor en nuestros corazones y tener esa capacidad es una gloria mayor por lo que hizo Cristo. Así es, por la obra de Cristo a nuestro favor y la posibilidad y todo lo que Él trajo, porque Él todo lo que logró, lo logró como hombre para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el mandamiento sigue estando, ¿no es cierto? Es una exigencia de Dios, pero con mejores recursos. Por eso habla de algo nuevo, que habla también del nuevo nacimiento. Claro, tiene que ver de algo nuevo, que la palabra nuevo también, cuando habla de la nueva vida, habla de algo supremo, algo que viene de arriba, algo que Cristo lo trajo y Dios lo envió por el Espíritu Santo cuando vino a morar a los corazones de los hombres. ¿No es cierto? Es algo que viene de las más altas esferas hacia nosotros. Por eso ahora dice que todo su amor fue derramado en nuestros corazones. Antes uno, al no tener a Dios, amaba hasta un cierto punto, o podía manifestar un amor hasta un cierto punto, y aún así ese amor en un momento era amor y en un momento era odio. Pero sin embargo hoy, por lo que Dios envió a través de su Espíritu Santo, derramando todo su amor en nuestros corazones, nos da una capacidad para amar y no dejar de amar, sino siempre estar... Sí, pero en este caso no es comparando lo que nosotros éramos en el mundo con lo que ahora somos en Cristo, sino comparando lo que fue en el Antiguo Testamento para su pueblo de parte de Dios con lo que es ahora en esta era de gracia. Y lo vamos a ver en dos pasajes. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versos 31 al 35, y vamos a ver la contraposición en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 38 al 48. Amén. San Juan capítulo 13, verso 31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros poco. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuviereis amor los unos con los otros.
Ve, ahí habla, ¿no es cierto?, de la venida de Cristo, de la glorificación de Dios en una humanidad como nunca hubo, ¿no es cierto?, y de que Cristo se tiene que ir para que venga el Espíritu Santo, y al final, ¿no es cierto?, habla y da el mandamiento. Ahí dice, ¿no es cierto?, que os améis como yo os he amado. Nos pone a la altura. Como Él nos ha amado, que así nos amemos uno a otro, y que de esta manera se hará exhibido que realmente Dios vino en la persona de Cristo y obtuvo algo. Porque nosotros vemos la discordia en el propio seno del hogar de Adán, desde el momento en que él pecó, entre sus propios hijos, ¿no es cierto? Y el asesinato y tantas cosas, y que ha existido hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero eso fue por causa del pecado de Adán. Pero ahora, por causa de la obediencia de Cristo, de un hombre, surge otra posibilidad. Y de la misma manera, por eso se une a lo que Juan dice, es real en Él y es real en nosotros. Que Cristo pudo amarnos con el amor de Dios, sí que pudo amarnos. Y nosotros podemos amar, sí, porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y este es el mensaje más elocuente para que todo el mundo vea al Señor Jesucristo. Entonces miramos. Ahora Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 38 al 48. Es así. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Para que sepáis, hijos de vuestro Padre, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Qué tremendo, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que entender, el Señor nos pone a la par de Él y dice, como el primer pasaje, como yo os he amado, y ahí muestra que en el Antiguo Testamento uno podía amar a su prójimo, pero al enemigo tenía todo el derecho de aborrecerlo, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente y todas esas cosas. Sin embargo, ahora bajo la gracia de Dios tenemos la capacidad de amar aún al que nos hace mal, al que nos odia, al que nos persigue. Tenemos esa capacidad. Esto es algo muy, muy desafiante. Y fíjense que dice, como yo os he amado, fuimos el objetivo del amor de Dios, no porque lo hayamos buscado o lo mereciéramos, sino porque lo necesitábamos y fue eficaz. Nosotros no buscamos a Cristo ni que Él nos amara, pero lo necesitábamos. Hoy nos damos cuenta que estábamos muertos en delito y pecado, que nuestra vida es un completo fracaso, una desilusión total. Lo necesitábamos y Él nos amó. A pesar de que no lo buscábamos ni lo merecíamos, nos amó. Ahora, ¿qué vemos? ¿Fracasó el amor de Cristo?
A pesar de nuestra apatía hacia Él, nuestra indiferencia y todo lo que le llamó, no fracasó. Entonces, esto también, ¿no es cierto?, nos da un aliento, un impulso de pensar que si como Cristo nos amó, nosotros amamos, no vamos a fracasar, por más que parezca algo injusto, amar y hacerle bien a alguien que nos aborrece o nos ha hecho mal, pero el amor no puede fracasar. ¿Qué experiencia habrá tenido Cristo, ¿no? Cuando veía los hombres todo lo que le hacían y él no los veía como sus enemigos, sino él era compasivo y misericordioso para cada uno de ellos en ese tiempo, ¿no? Y el experimentar que nosotros podamos ver que él nos compara con él y debe de ponernos mal o odiar o decir algo indebido, poder experimentar que hay una capacidad en nosotros que nos lleva no a aborrecerlo, no a conducirnos como ellos se conduce, sino de poder amarlo y mostrarle que hay algo mucho mayor de lo que las ofensas que uno puede recibir como hijo de Dios, sino que por sobre todas esas cosas el amor de Dios puede recaer sobre sus vidas, ¿no? A través de nuestra vida. Decimos nuestra vida porque Cristo es nuestra vida, por lo que Él nos dio, por lo que Él puso dentro de nosotros. Y a él se le planteó también, porque él se midió humanamente y dijo, si yo quisiera, pediría a mi padre 12 legiones de ángeles y ellos pelearían por mí. 12 legiones de ángeles dirían 72.000 ángeles. Un ángel en una noche mató 24.000 soldados. Así que 72.000 ángeles defendiendo lo que podría. O sea, como diciendo, yo podría y tendría el derecho, pero decido no hacerlo. Aun cuando miramos su naturaleza todavía más, él solo con pensarlo ya podía destruirlo tranquilamente a todos los que estaban ahí. No recurriría ni siquiera a un ser exterior, él con pensarlo, con mirarlo y destruirlo, pero su amor era más grande que todo eso. O sea que él se planteaba y él veía que el hombre no tenía ningún mérito pero eso realmente es amor. Porque nosotros decimos, ¿qué es amor? Cuando miramos el amor de Dios hacia nosotros. Algo en lo cual no había ningún mérito en nosotros. Ahora, ¿qué es que amemos nosotros? Y sí, lo amo porque es bonito, lo amo porque es obediente, lo amo porque nos llevamos bien. No. Amar realmente no es buscar ningún atributo en la otra persona para que sea digna de nuestro amor. Porque ese es el amor de Dios. Amén. Justamente uno cuando ve la Escritura, y el apóstol Pablo también lo dice muchas veces, que debemos amar como Él ama. Y recalco esto, como Él ama, no deja a nuestra libre decisión de cuál es nuestro concepto de amor o cómo yo tengo que amar a alguien que me hace mal, sino todos los hijos de Dios estamos encerrados en lo mismo, digamos. O sea, tenemos que amar, pero como Él ama. No cada uno, a ver, qué concepto tiene del amor, o qué es amar, o cuándo amar y cómo amar. No, amar es amar como Dios ama. Y así, y Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Y cómo este pasaje de Mateo, cómo relaciona la perfección con el amor. Venía hablando acerca del amor, inclusive dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Él no hace excepción de personas, sobre todo muestra su misericordia, sobre todo le hace salir el sol para que disfruten de la luz solar, de todos los beneficios que tenemos del sol, y aún así hace llover sobre lugares donde hay gente injusta, sobre lugares donde hay gente mala, y también sobre lugares donde están los justos. Y también dice, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso Juan dice que este mandamiento es verdadero en él y en nosotros también. Tanto Jesús como en la iglesia tenemos una capacidad sobrenatural, y su comprobación es real. Romanos 5:5.
Gloria a Dios. ¿Cómo es el Señor, no? En todo Él quiere que alcancemos la perfección, que alcancemos todo lo que Dios ha depositado en Él para que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos también alcanzar. Gloria a Dios. Amén. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Señor le dijo, ¿no es cierto? ¿Podéis beber de la misma copa que yo bebo? Le dijo, sí. ¿Podéis ser bautizados con el mismo Espíritu que yo fui bautizado? Sí, podéis, le dijo a sus discípulos. ¿No es cierto? Y nosotros sabemos. Entonces, ¿podemos amar como Cristo nos amó? Amén. Amén. Si apelamos a que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, es así. Ahora, el verso 8 agrega que las tinieblas van pasando. La vida cristiana es ascendente hasta llegar a su plenitud. Proverbios capítulo 4, verso 18 y Mateo capítulo 13, verso 43. Amén. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Ahí está, ¿ves? Por eso es que la importancia, ¿no es cierto?, de practicar el amor, ¿no es cierto?, porque esto es lo que, como decía, nos va a llevar a un perfeccionamiento, nos va a llevar a que se complete la obra de Dios en nosotros, ¿no es cierto?, nos va a llevar a que vayan pasando las tinieblas y cada día veamos con mayor claridad, con mayor certeza, con mayor seguridad, ¿no es cierto?, lo que nos ha sido dado, y bueno, hasta que el día sea perfecto. Luego dice que entonces, cuando se manifieste en su plenitud el reino de Dios por medio de Jesucristo, cuando la iglesia sea arrebatada, dice, los justos resplandecerán en el reino de nuestro Padre como el sol del firmamento. Una luz plena. Y amar, amados hermanos, no es una tarea de débiles, de resignados o de sumisos. Es una tarea de aguerridos en la fe, como se nos habló de la fe que obra por el amor, que como modelo pretenden, como el modelo, como su modelo que es Cristo, pretenden revolucionar al mundo. Alguien compuso una canción cristiana que dice, de aquel joven revolucionario, que sin insultar, sin agredir, allí en la cruz dio su vida y cambió el curso de la humanidad. Por eso decimos que amar no es una tarea de débiles, ni de personas resignadas o de simplemente personas sumisas. Es una tarea de aguerridos en la fe y que como nuestro modelo que es Cristo pretendemos revolucionar al mundo. ¿Qué dice? Para que los hombres conozcan, dice, que soy mi discípulo, para que conozcan que, Padre, que tú me enviaste, que tú estás en mí y yo estoy en ellos. Y ve que ese pasaje de Juan 13 habla de que llegaba el momento, la hora en que Cristo, un hombre, sería glorificado en Dios y Dios sería glorificado en él. Y esto tiene que ver también con nosotros, con la iglesia. Y el verso 9, 10 y 11 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. ¿Bien?
Debemos creer lo que afirmamos. Y a esa fe debemos añadirle virtud práctica, como dice 2 de Pedro capítulo 1. Esta es la verdadera fe que obra por el amor, como se nos estuvo hablando. Y vamos a mirar dos pasajes, 2 de Corintios capítulo 4, verso 13, que está sacado del Salmo 116, verso 10, y 1 de Juan capítulo 4, verso 7 al 12. Segunda de Corintios 4:13 dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y lo toma del Salmo 116, verso 10, donde el salmista está en aflicción, pero a pesar de todo no puede dejar de creer. Y por eso lo declara su fe. Y por eso Pablo dice, nosotros como está escrito, creemos, por eso también lo hablamos, lo afirmamos a esto, ¿no? Y 1 de Juan capítulo 4, versos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Qué palabra, ¿no? Qué palabra. Y dice que el que toma la decisión, no, listo, ya sé que me amó, me salvó, hasta ahí está todo bien, pero en lo que demanda Dios de mí, yo tomo la decisión de no amar. No ha conocido a Dios, dice. En teoría lo conoce, pero desde el punto de vista práctico, ¿por qué? Porque nosotros somos participantes de su naturaleza divina, por medio de su Espíritu Santo que opera en nosotros. Y a través de su palabra, de sus promesas que nos aconsejan, nosotros tenemos la oportunidad de ser participantes. Entonces, si nosotros, ¿no es cierto?, no amamos, no estamos practicando la esencia de la vida de Dios, que es amor. Entonces, no lo estamos conociendo. Habremos llegado hasta solamente la información que se hace nula en nosotros, inútil, vana, ¿no es cierto? Y no habremos ido más allá, pero si en verdad nosotros, como dice ahí, como Dios nos ama, nosotros amamos, aunque no le hayamos visto físicamente, porque Él es espíritu, Él permanece en nosotros, tenemos una experiencia, tenemos una vivencia en nosotros, y dice que su amor, su esencia, la esencia de su vida se perfecciona en nosotros. ¿Quién más le conoce a Dios sino a alguien en quien su esencia se perfecciona en Él? Amén, pastor. Sí, no sé si usted me corrige, pero puede ser que hay algún pasaje que dice que no améis de palabras, sino en hecho y verdad. Claro, Juan mismo dice que no amemos de labios ni de palabras, sino que sea algo auténtico, algo real, ¿no? Pablo también habla de eso mismo cuando dice el amor no fingido, no actuado, no que se aparenta solamente, ¿no es cierto?, sino que algo que se manifiesta. Por eso vemos que
mientras más amamos a Dios, eso nos lleva a amar más a nuestros hermanos. Y como decía el versículo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en esa nueva vida es derramado todo ese amor. Sin embargo, si no ama, entonces no conoció. Es directo el apóstol Juan, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el verdadero conocimiento de Dios nos transforma a su imagen. A ver, Entonces, si conocemos a Dios y en forma práctica. amén, vemos que Él es amor y que Él ha demostrado su amor, lo ha puesto en práctica, amándonos primero cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y mucho más ahora que somos sus hijos, de una forma ilimitada podemos tener experiencias con el amor de Dios cada día, ¿no? Amén. Justamente estaba leyendo un comentario de la Biblia de Charles Spurgeon y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Dice: la no resistencia y la paciencia debe ser la regla entre los cristianos. Deben soportar el maltrato personal sin irse a las manos. Deben ser como el yunque cuando los hombres malos son los martillos, y así vencerán mediante el perdón paciente. Lo que dicta el tribunal no es para la vida cotidiana, pero lo que dictan la cruz y el sufrimiento perseverante es para todos nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que muchos consideren que esto es un fanatismo, una utopía o hasta algo cobarde? El Señor, nuestro Rey, desea que soportemos, seamos pacientes y conquistemos mediante la poderosa paciencia. ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo somos hijos? ¿Cómo somos los siervos de Cristo si no tenemos su espíritu? Hablando de su espíritu de amor. Claro, y de lo que a lo que se realiza en nosotros, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros vemos que el verdadero amor no se puede fingir y es sacrificial, pero todo lo puede. Por eso decía, deberíamos nosotros ser el yunque y los malos el martillo. El yunque nunca se va a romper, resiste todo tipo de golpe y vence. Deberíamos de ser el yunque. Entonces por eso decimos que el verdadero amor no se puede fingir, es sacrificial, pero todo lo puede. Tiene un rédito, no en vano. En vano no nos amó Dios, en vano no vino Jesucristo. Un cristiano nunca exigirá ser amado por los demás, pero habiendo sido amado por Dios, tiene la capacidad y siente un impulsivo deber de amar a su hermano. Nunca va a decir, me tienen que amar. Por eso, a veces cuando se habla de esto, aquellos que se conducen mal y luego tiran la víctima, dice, no me comprende, no me ama, pero sabe que a veces se comporta mal y está como exigiendo. No, el cristiano verdadero, amado hermano, nunca va a exigir ser amado por los demás. Pero habiendo sido amado por Dios, tiene la capacidad y siente un impulsivo deber de amar. Es un impulso, es una fe aguerrida, ¿no es cierto? Amén. Como dice ella, al haber sido amado por Dios, siente el impulso a amar a aquellos que hemos tenido la experiencia, sentir cómo el pecado nos oprimía cada día y Dios, en vez de condenarnos, nos amó, no nos condenó, como le dijo a la mujer adúltera: yo no te condeno. Él la perdonó, la amó, pero también la corrigió. A nosotros también, habiendo tenido esa experiencia de, en vez de recibir el castigo de Dios, haber sido el objeto de su amor, decimos: yo también quiero ahora amar como Él me amó. Queremos ser como Él, amar como Él ama. No sé si Pablo dijo, pastor, ese que no debáis nada a nadie, sino el amar a los unos a los otros, como Capítulo 13
de Romanos. Dando a entender que cada día debemos amar y cada día tenemos una deuda de amor, sea con nuestro hermano, con nuestros familiares, con nuestro prójimo, con nuestro compañero de trabajo, a donde quiera que nos encontramos somos deudores de este amor. Y debemos amar para no deber, para no estar a cuenta, sino el poder cada día manifestar este amor. Yo recordaba un versículo en Efesios 5 que nos lleva a meditar que ahora podemos imitar a Dios. Y ahí Dios dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él nos ama, somos sus hijos amados. Y después dice, y andad en amor, y pone nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Como también Cristo nos amó. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo demostró? ¿Qué hizo Él? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces ahora podemos imitar, si Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nos amó así, entonces eso, ahora que tenemos la capacidad, podemos imitar, eso nos impulsa a poder amar de esa misma manera a nuestros hermanos. Es que queremos la victoria. Él dijo, al que venciere le daré que se siente. Pero él, ¿cómo venció? Venció con amor. Amén. No esperando ser amado, porque si él esperaba ser amado, Era algo imposible. aún, como decíamos en un momento de la conversación, ¿no es cierto?, de que soportó el abandono de Dios. Soportó el abandono de Dios, ¿no es cierto?, para poder amarnos a nosotros sacrificialmente, pero obtuvo la victoria. Entonces nosotros queremos la victoria plena en la eternidad, para siempre. La oportunidad y la capacidad la tenemos. Y nunca el que ha sido amado por Dios y decide amar y ir a esa victoria, nunca va a ir en contra de la palabra de Dios, delirando con argumentos necios de la carne. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 6. Amén, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí está, ¿eh? La piedad justamente es esa relación de amor con nuestro prójimo. Esa disposición a amarlo y en ese amor hacerle el bien a nuestro prójimo. Y dice, y gran ganancia hay. Pero habla de quienes están envanecidos y que toman la piedad como una fuente de ganancia y todo eso. Son personas que fingen, que aparentan, que no son auténticos, son maestros pero falsos. Acomodan su amor a su beneficio. Es Sí, algo humano, es algo que no... Es algo que no tiene nada. Buscan su provecho. Claro, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Deliran acerca de cuestiones necias, dice. Alguien que delira es alguien que no está en sus cabales y ve espejismos, ya sea por la fiebre, por una droga, por lo que sea, está delirando, no está viendo las cosas con claridad. Pero los hijos de Dios no. Amén. Y alguien dirá, pero es tan difícil amarlo o amarla, pero no es imposible. Otro puede decir, ni lo amo ni lo aborrezco, pero es nuestro doméstico de la fe. Por más que no haya afinidad humana, no tengamos feeling con ese hermano, tiene el Espíritu Santo como yo. Vamos a un mismo destino eterno. Amén. Entonces, sin cláusulas, sin excusas, sin pretensiones para decir si no. Porque si no tuviéramos la capacidad, como hemos visto,
sobrenatural del amor de Dios derramado en nuestros corazones, no podríamos inventar ningún amor hacia nadie. Y cualquier tipo de sentimiento o actitud que se asemejara al amor no sería valedero. No sería. Pero tenemos la capacidad. Tenemos la capacidad de parte de Dios, ¿no es cierto? Entonces no se trata de si alguien lo merece o no lo merece. No, se trata de que tengo ese espíritu de fe. ¿Está en mí esa fe que obra por el amor? Lo está. Tengo, entonces la capacidad la tengo. La capacidad es como si un cirujano tuviera una operación grave que hacer y diría, pero merece que yo le salve la vida. No, su juramento hipocrático hace, no importa si es un delincuente, si es una persona de bien, lo que es, tiene que operar, lo tiene que operar. ¿Tiene la capacidad? Tengo la capacidad y lo tiene que hacer. Y nosotros lo tenemos que hacer. Y Dios también cuando nos amó con un amor incondicional. Y de esa misma manera nosotros también tenemos que amar incondicionalmente. No, a ver, estas son las condiciones para que yo te ame. ¿La cumplís? No, bueno, entonces no te amo. Por eso dice, con amor eterno te he amado. O sea que hasta el último minuto, hasta el último segundo de nuestras vidas, tenemos que amar. Es algo incondicional como... Podemos amar, o sea, que tiene que estar esa decisión en nosotros. Entonces, porque si no, ¿qué hay de más Dios muestra su amor? ¿Cuándo mostró su amor? En que siendo aún nosotros pecadores, sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Y luego podríamos meditar, Dios por su gran amor con que nos amó. ¿Y cuál estaba nuestra condición? En nuestros propios delitos y pecados muertos delante de Él. Una llaga podrida de pecado, porque un muerto se está pudriendo. Así éramos ante los ojos de Dios. Mas Dios mostró su amor, lo exhibió, está listo, a este podrido muerto yo lo amo y en mi amor le doy vida, y nos dio vida. Amén. Nuestra condición fue la oportunidad que Dios tuvo para mostrar su amor, ¿no? Así como cuando uno pasa alguna dificultad, es la oportunidad para mostrar el verdadero amor, ¿no? Y nosotros deberíamos decir, como Pablo, que nadie, nada ni nadie debería empañar nuestra gloria ante la experiencia sin igual de la esencia de Dios en nosotros. Una experiencia sin igual, porque Dios es amor. Esa esencia, experimentar esa esencia. Sabemos lo que es que Él nos ha llamado y por su amor nos perdonó, nos limpió, nos libertó, nos salvó. Pero ahora viene una experiencia mayor, que su esencia la experimentemos nosotros, actuando en nosotros, guiando nuestros pensamientos, guiando nuestras actitudes, nuestras decisiones hacia otros, encontrando la oportunidad en esa persona difícil de soportar, la oportunidad de amar. Y por lo cual deberíamos estar seguros que ninguna cosa creada o que acontecida, física ni espiritual, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el cual tenemos de Dios. Por el Espíritu Santo tenemos de Dios. Lo tenemos. Así lo afirma la Escritura. Y así es. Así que, amados hermanos, por eso el título de esta conversación, que puede arrojar enseñanza, porque es palabra de Dios, es, ¿no es cierto?, lo que veíamos en el principio: en la familia de Dios no hay tinieblas. Así hemos concluido nuestro programa de este día, el mensaje de la nueva vida, y nuestra mesa redonda de hoy. Le volvemos a decir, suscríbase a nuestro canal de YouTube, el mensaje de la nueva vida, escuche cada día lunes y coméntenos al respecto.
Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.